vosaltres no tens com un petit monitor que vagis... Digues, guapa. Perfecte. Molt bé. Molt bé, pues empezamos este espacio, ¿no? Preguntas al experto, que nos hace mucha ilusión a todos. Estamos muy contentos de contar con Fernando. Jaume lo ha presentado muy bien, ¿no? Creo que no nos quedamos cortos si afirmamos que tenemos en la mesa ahora una persona, no solo en España, sino en Europa, con un conocimiento muy amplio, ¿no? Muy actualizado, ¿no? de qué son los trastornos de la conducta alimentaria, cuál debe ser el tratamiento, ¿no? Es cierto que desde ACAP reivindicamos constantemente, ¿no? Que es necesario hacer mejoras, ¿no? en el sistema de atención público. Esa es nuestra misión, y es cierto que hay carencias, somos los primeros en denunciarlas, ¿no? Y reivindicarlas, pero también es verdad que concretamente en Cataluña tenemos la suerte de contar con varias unidades altamente especializadas. El Hospital de Bellvitge es un muy buen ejemplo, ¿no? Y tenemos a un muy buen profesional en la mesa, y espero que bueno, pues que sea muy útil este espacio, ¿no? que ofrecemos a las familias con motivo no solo de la Asamblea de Socios, sino también con motivo de que el pasado domingo fue el Día Internacional de las Familias. Y a continuación, bueno, nos acompaña también Bárbara, ¿no? que había presentado Jaume. La idea es que ella pueda poner cara a una familia que ha superado, ¿no? el trastorno de la conducta alimentaria, no ella en primera persona, sino como madre, y siempre está bien, ¿no? Pues incluir una cara visible de que la recuperación es posible, ¿no? que es uno de los mitos erróneos, ¿no? que a menudo corren por ahí. Entonces, a lo largo de estos días nos han llegado varias preguntas, todas muy interesantes, ¿no? dirigidas a Fernando, y si os parece bien, pues yo voy a ir disparando, Fernando, y tú mismo vas Me parece contestando. magnífico y es un placer estar aquí. Entonces, mira, una de las primeras que nos llegó fue: ¿cómo puede acompañar la familia a la persona afectada en su sufrimiento, ¿no? refiriéndose a la insatisfacción corporal, la angustia, la irritabilidad, ¿no? Sobre todo cuando es difícil aproximarse desde el punto de vista emocional porque se muestra hermética? Claro. No es fácil, no es fácil, y ¿qué os voy a contar que no sepáis como familiares? Realmente incluso va muy asociado a la edad que tienen, ¿no? Si ya vemos que es complicado también como adolescentes aproximarse, acercarse a ellos, hablar según qué temas. Herméticos, sí, pacientes con trastornos alimentarios, por supuesto, pero que adolescente no lo es también, con lo cual no es una tarea fácil, ¿no? Es importante, sí, que como mínimo se mantenga un diálogo, una comunicación con ellos, se sientan apoyados, no juzgados, pero que a veces es difícil, sobre todo cuando uno como familiar está sufriendo esa situación, y por tanto que vean, sí, pues eso, ¿no? que sus familiares los tienen ahí, que le van a apoyar, que saben que es un proceso que no es fácil, que habrá altibajos, que habrá momentos en los que no querrán ayuda, habrá momentos que sí, que están ahí los familiares para apoyarles, para acompañarles en el proceso y para llevarles, sí, a especialistas cuando lo necesiten, ¿no? Tal vez esa es la tarea, y compleja, porque no es fácil, que os voy a decir que no sepáis. Y luego, por otro lado, claro, para cuestiones emocionales que van ocurriendo durante su desarrollo, el poder estar ahí también. A veces eso no es fácil, sobre todo si tenemos en cuenta no solo con trastornos alimentarios, con otras enfermedades, por supuesto, con otros trastornos mentales, en donde realmente se pueden generar unas dinámicas que a veces no ayudan, y que por tanto, bueno, cambiarlas, sobre todo si ha entrado en ellas, y si se ha entrado en ellas por distintas vertientes, tanto los familiares como los propios pacientes, es importante, sí, bueno, que se vuelva un poco a la sintonía que pudiera haber antes del trastorno, y que sobre todo sí haya un diálogo. Pero yo que añadiría, ¿tú crees que es buena idea para estas familias, por ejemplo, que vengan a la asociación para que podamos ayudarles? Por supuesto, siempre llevo trabajando igual tal vez en el hospital pues más de 25 años, 26 años, anteriormente trabajaba también en otros hospitales en Alemania. El papel de los familiares es fundamental, lo están sufriendo la situación, necesitan, sí, hacer de acompañamiento o de aprender al distanciamiento si es que es necesario, pero claramente necesitan apoyo ahí también. En determinadas fases del trastorno, de la enfermedad, de la vida de la paciente, van a necesitar acercarse o alejarse según cómo, y ahí necesitan también un acompañamiento.
Amén de, evidentemente, las propias situaciones personales que puedan tener, como todos tenemos, en donde, bueno, pues con un estrés, con unas situaciones que vamos viviendo con el día a día, y más lo hemos visto con una situación aguda como es el COVID, bueno, pues va generando situaciones que las propias familias, bueno, a veces no es fácil tampoco atajar, ¿no? Con lo cual, con ello quiero decir, es importante sí que también a veces a nivel emocional reciban ese apoyo, hablando del trastorno, pero hablando también de ellos mismos y de las dinámicas que pueda generar. Muy bien, perfecto, gracias Fernando. No sé si en esta pregunta en concreto, Bárbara, que es madre de una persona que lo ha superado, querrías dar un consejo. Yo en la misma dirección que Fernando también quería decir que es importantísimo que estas familias sepan qué tienen entre manos, ¿no? Diríamos. Conocer el trastorno, conocer la enfermedad, conocer los síntomas, conocer que no es que las conductas que se dan no se hacen para hacer daño a nadie, bueno, que no es que estén en contra nuestra, sino que es conductas propias del trastorno, ¿no? Que tenemos que entender, tenemos que conocer, tenemos que comprender lo que está pasando, porque si no es muy difícil. Muy bien. Perfecto, Bárbara. Otra pregunta que nos ha llegado frecuente: ¿por qué se producen las recaídas, ¿no? Y cómo gestionar algunos flecos, ¿no?, entre comillas, que puedan quedar una vez recibida el alta, como ciertos pensamientos o ciertas conductas? Bueno, es una forma, y lo comentaba Bárbara muy bien, a veces falta sí información a los propios familiares, y es la propia evolución muchas veces del trastorno. Y no quiere decir que todos, por suerte, sean así. Es decir, habrá como pacientes depresivos, pacientes ansiosos, los que se recuperen más o menos rápido del proceso, sea algo más o menos agudo, y eso es lo que esperamos, aparezca tal vez en una fase concreta y haya una motivación por el cambio, con lo cual durará en principio poco. Pero en general el trastorno alimentario suele ser de mayor duración. Y nuevamente, que os voy a comentar que no sepáis. Es decir, por tanto, uno ha de estar preparado, que es una carrera no de corta duración, ni de corta distancia, sino de media larga distancia, en donde eso no quiere decir que uno tenga que estar continuamente alerta. Es decir, habrá momentos, y eso con frecuencia lo preguntan los familiares, ¿podré confiar alguna vez? Yo digo, o ya, o a lo mejor nunca. Entonces más vale que sea ya. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si preguntamos a alguien, ¿y estamos seguros que en algún momento no se deprimirá otra vez? Y con frecuencia digo, ni yo mismo sé si me deprimiré. Claro. Y si pensamos en la situación que hemos vivido todos, pues en la población general, ansiedad y depresión ha ocurrido con frecuencia. En casos de personas más o menos jóvenes, pero de una edad que tal vez uno no le haría pensar que va a aparecer un trastorno alimentario, estudiantes de 20, 21, 22, 24 años, no tenían síntomas previos y debido al confinamiento ha aparecido un trastorno alimentario. Es decir, hay situaciones que no sabemos en concreto qué nos puede ocurrir. Por tanto, lo que es la confianza, aparecer, sí, por supuesto, y desde el principio si es posible. Recaídas es algo inherente. Y con frecuencia también hablamos, bueno, pues es como, desgraciadamente es así, como ir en bicicleta en un camino tortuoso. ¿Se caerá alguna vez? Pues sí, nos caeremos. Aprenderemos de la caída, estaremos ahí para apoyar, estarán los familiares, estarán los especialistas para apoyar a que tire otra vez delante. ¿Querrá decir que todo el camino recorrido es como si nada? En absoluto. Es decir, tendrá más facilidad, tal vez más inseguridad al principio, pero podrá retomarlo. Sin embargo, hay, claro, casos que van a tener una evolución complicada. Complicada, y es propio, en primer lugar, del trastorno, es propio también de las limitaciones que tenemos actualmente, no solo nosotros aquí, a nivel mundial. Los trastornos alimentarios son trastornos severos, que no tienen una fácil recuperación, ojalá lo fuese, y que no tienen una causa tampoco clara. Con lo cual, hemos de tener en cuenta que todo lo que podamos hacer, ya que hablamos aquí de trastornos alimentarios, por parte de las instituciones, por parte de las agencias de investigación, por ahondar más en los trastornos alimentarios, todo será más que bienvenido. Si comparamos con otros trastornos mentales, se dedica mucho menos también en asistencia que lo que se dedica a otros trastornos mentales, a pesar de que son menos prevalentes.
Y una pregunta, ¿y a qué crees tú que se debe esto? Bueno, seguramente hay muchos factores que estarán influyendo. Uno, tal vez, claramente, tal vez no ha habido una difusión durante un tiempo, no por vuestra parte, por supuesto, o por parte de los familiares que han estado ahí. Había una estigmatización de los trastornos alimentarios, se sentían también un poco, no solo estigmatizados, sino ocultos. Lo hemos visto en varones, lo hemos visto en trastornos por atracón. Cada vez ahora se habla más de trastorno por atracón. Ya estaban ahí. Es decir, sin darnos cuenta, los trastornos alimentarios están muy presentes y eso hace que tal vez situaciones como hemos visto ahora con el COVID, bueno, parece que nos han de alarmar. Estaban latentes, estaban latentes. Y lo hemos visto en nuestra unidad claramente. Si generalmente veíamos unos 320 casos nuevos cada año en la unidad del Hospital de Belviche, el año pasado fueron 437. Y este año vamos para que sean unos 440, con los mismos recursos que hace 30 años. Con lo cual, esa es la situación. Y no solo en nosotros. Ocurre algo similar en otras unidades de trastornos alimentarios y ocurre en otros países. Todos estamos preocupados por qué va a ocurrir y cómo se han desatado una serie de casos que, bueno, tal vez uno no pensaba que generarían, como decía anteriormente, un trastorno alimentario, pero que de repente dicen, pero si puede ser mi hija, puede ser, si pensamos en políticos o si pensamos en la sociedad en general, pues claro, es que lo podía ser antes también y estaban estigmatizados. Muy bien, gracias. En esta línea de las recaídas y tal, ¿no? Preguntan, ¿es realmente posible la recuperación total? ¿Qué tanto por ciento se recupera realmente de forma completa? Ahí hay miedos en esa pregunta y es normalísimo. Es decir, uno piensa, ¿pero se recuperará alguna vez? Es importante dar el mensaje que sí. Lo que pasa es que hay, como decíamos, casos y casos. Los casos que tienen una buena evolución o una mejor evolución dependerán también del tipo de diagnóstico. Es decir, en anorexia, tal vez que son los que, corrijo, no son los que tal vez tengan un peor pronóstico, ahora diremos los que tendrían un peor pronóstico, pero los que tal vez, bueno, sobre todo generan una mayor alarma social y en general, pues son alrededor de un 60-65% que se recuperan totalmente. Es decir, 6, 7 de cada 10. El problema es que hay 3 que no. Claro. O que se recuperan solo parcialmente o que no se recuperan y que siguen una evolución crónica. En otros trastornos, como diríamos pacientes con bulimia nerviosa o con trastorno por atracón, el resultado es mejor. Pero mejor estamos hablando de un 70%, pero luego hemos de tener en cuenta que muchos pacientes también abandonan. Estamos hablando de los casos que nos llegan a las unidades. ¿Qué ocurren de la población, de las personas que no acuden ya a un tratamiento? No lo sabemos y están ahí. Y son muchos más de los que van a tratamiento. Y por ahí salía ya al tema de los trastornos atípicos de la alimentación. Los casos que tal vez presentan síntomas menores, en principio no alarman tanto, pero en estudios ya que hemos hecho, lo que hemos visto es que cuanto menos síntomas hay, más se alargan en el tiempo y más probabilidad tienen de cronificarse. Es decir, casos que tal vez pues tienen un atracón o un vómito cada 2 semanas, cada 3 semanas, o solo tienen algún vómito, o mantienen un peso y una preocupación por la imagen y por el peso, pero no acaban de bajar mucho de peso, se van alargando cada vez más en el tiempo. Cuando acuden a las unidades, abandonan generalmente. Es decir, estos pacientes, pues diríamos que tal vez 6 de cada 10 abandonan, a pesar de que hayan iniciado el tratamiento. Habitualmente serían los típicos que han recibido un diagnóstico de TECANE, ¿no? De no especificado, ¿no? Lo que anteriormente decíamos TECANE y ahora con los criterios de SM5, los actuales, se llaman OSFET, un nombre muy raro, pero son no especificados o especificados, pero son, en definitiva, casos parciales, que en el Hospital de Belviche vienen a ser un 30%. Es decir, 3 de cada 10 tienen estas características atípicas. Y que son pacientes que a lo mejor a nivel de síntoma no son síntomas tan agudos, pero claro, que el sufrimiento lo llevan por dentro, ¿no? Claro. Incluso lo que hemos estudiado es cuánto tiempo ha de pasar o a partir de cuántos años de duración del trastorno ya se hacen algo más irreversibles. En casos con trastorno atípico, 5 o 6 años.
Con lo cual es importante que a pesar de que sean síntomas menores, se actúe rápidamente. De ahí que nosotros incidamos en las reuniones que tenemos y a través de publicaciones que se ha de incidir sí en los casos, a pesar de que sean leves, con un tratamiento especializado. Vale. Es que la siguiente pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿En qué momento debemos considerar que un caso de TCA es crónico? En estos casos atípicos, 5 o 6 años ya seguramente sería suficiente. En los típicos, claro. También... Ahí había un poco de discusión en general a nivel mundial. En algunos casos, si uno mira Severe and Enduring Eating Disorders, que se describieron en las guías NICE a nivel de distintos países, en Inglaterra, en Australia, se hablaba de 8 años, 6 años. Nosotros no creíamos que eso fuese así. ¿Por qué? Porque veíamos casos que tenían 22, 23, si se habían iniciado con 14, ya estarían dentro de esos criterios, y dudábamos que así fuese. Hicimos uno de los estudios más grandes que se ha hecho hasta el momento, con más de 1.200 casos, y lo que vimos es que en el caso de anorexia podíamos, no irreversible, pero podíamos ver que había más dificultad para recuperarse, menos de 50% de posibilidades, cuando llevaban más de 12 o 13 años. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Hemos de incidir lo más fuertemente posible antes de ese periodo. Y sobre todo, hemos de incidir para que casos que sean menores reciban sí un tratamiento adecuado. O sea, que no bajemos la guardia. Que no bajemos en absoluto la guardia. Sobre todo esa atención primaria. Y tal, efectivamente. ¿no? Es importante también ver, incluso que sepan también los familiares este mensaje, hay reversibilidad, es decir, los pacientes que sí se recuperan, hay reversibilidad a nivel cognitivo, a nivel de funciones, a muchos niveles, a pesar de que cuando están en el trastorno de forma aguda puedan estar mermadas. Todo eso lo pueden recuperar, con lo cual hemos de no bajar la guardia y estar actuando ahí. Vale. Yo, en esta línea de qué hacer cuando se determina que un caso es crónico, ¿no? O sea, cuando ya sabemos que hay posibilidad total de recuperación. Claro, claro, a mí un poquito, como os podéis imaginar, me pone nervioso cuando alguien dice, y lo suelen decir, e incluso los especialistas, es un caso crónico. Digo, ¿qué quiere decir crónico? Quiere decir que hemos fracasado nosotros, como especialistas. No quiere decir, este tiene la etiqueta de crónico. Nadie dice, oye, esto es constipado crónico, esto es depresión crónica. Uno puede decir depresión resistente. ¿Cuándo? Cuando ha realizado distintos tratamientos y no han dado resultados. Que una paciente nos llegue con 22 años y diga, no, ya han hecho muchas cosas y ya es crónica. Lo habrán hecho en un centro, habrá que intentar otras opciones. Lo mismo ocurre con la depresión, si no da resultado un tratamiento, hay que optar otras acciones, hay que hacer otro tipo de abordajes para ver si eso da resultado. Porque si no, la familia y los pacientes vienen ya con la etiqueta, ¿qué hacemos con mi hija, con mi hijo, que es crónico? Y el paciente dice, ya han hecho todo, a ver dónde me ponen. Viene con una actitud que no es adecuada y no ayuda tampoco. Cuando uno podría pensar, vamos a ver, con 18, 19, 20 años, yo estaba motivado para estudiar. ¿Quiere decir que ya crónicamente no sirvo para estudiar? A lo mejor me cambia mi situación y con 22, 23 consigo tener una motivación. Consigo un profesor, una profesora que me motiva, veo yo otra serie de aspectos que, oye, tal vez trabajando no, yo me veo más estudiando. Es decir, ya vamos a ponerle la etiqueta, yo soy contrario a ello y por eso un poco hicimos también ese estudio. Hablaríamos de menores posibilidades de recuperación a partir de los 10, 12 años. Lo otro tiene que ver con limitaciones nuestras. Limitaciones de nuestro tratamiento, que no ha dado el resultado que prometíamos, no hemos sabido motivar al paciente, el paciente a lo mejor no ha encontrado la suficiente motivación, ni ha visto las consecuencias negativas que le supone su trastorno para decir, oye, tal vez tengo que buscar ayuda. Y solo ha actuado muchas veces de forma reactiva a, quieren que haga, pues yo no quiero. Eso yo no lo consideraría cronicidad. Muy bien. Vale, gracias Fernando. Y en esta línea un poco hablamos de la motivación y tal. ¿Cómo fomentar la conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento desde la familia para evitar que el paciente abandone el tratamiento? Claro. Ojalá pudiéramos decir una persona externa
le va a dar la motivación al paciente, porque entonces ya diríamos, bueno, aunque no tenga suficiente, nosotros, como si fuese una batería, le vamos a recargar un poco esa motivación. El problema es que depende de la persona, y entonces no es un proceso fácil. A veces, en algunas situaciones, y eso lo vemos en general, no solo con pacientes, en general, con adolescentes, con personas, cuanta más presión hacemos, menos van a querer hacer. Entonces, es un trabajo complejo, no es fácil, ni de fácil solución, y que solo con la motivación mejorará. Bueno, sí, en principio sí. Ahora es importante que haya una adherencia, que se mantenga, que ante la frustración continúe. Eso lo vemos y lo hemos visto a otro nivel con los estudiantes. Después del confinamiento, muchos estudiantes universitarios que ya estaban en segundo, tercero y cuarto de su carrera querían abandonar. Es decir, esa constancia, ese manejar la frustración, no les fue posible. Con lo cual, eso ocurre también con pacientes. Ocurre, por supuesto, con todas las personas. Con lo cual, nuestra tarea ahí es, sí, constante, persistencia, mantener, no decaer. Y lo mismo le recomendaríamos a los padres. Más que recargar la energía es, mantengan la constancia. Piensen que es una carrera de largo recorrido. Piensen también en ustedes. Si ahora recuerdo el estudio que habíamos hecho en el que participasteis. Es decir, por más presión que pongamos, eso yo a veces pongo, es como alguien que está en un río y se va dejando caer. Ahí es la paciente. Y los familiares están tirando con cuerdas a ver si le sacan y le acompañan a la orilla. Pero no nada. Cuanto más tiremos, menos nada. Con lo cual, poco vamos a hacer. Eso no quita que en algún momento los padres también piensen en ellos y puedan decir, ¿cuánto tiempo hace que no nos vamos de fin de semana? ¿Por qué no lo hacemos? No, es que no sabemos qué va a ocurrir. Sí sabemos qué va a ocurrir en nuestra relación y en la relación con nuestra hija o hijo si estamos continuamente ahí presentes. ¿Vale? Es decir, ya entiendo que hay situaciones distintas, hay gravedades distintas. Lo que más podemos hacer es normalizar lo mínimo posible si la situación, las vías de diálogo y normalizar un poquito también nuestra situación si hemos visto que se ha visto tocada. O sea, cuidarnos para cuidarnos. Efectivamente. De hecho, en esta línea, no sé si te parecería buena idea recomendarles, por ejemplo, el libro de Janet Tresburg, ¿no? Sí, claro. Janet es magnífica en cuanto a la visión familiar y en cuanto a eso, ¿no? Compartir que realmente para ayudar te has de ayudar también a ti mismo y que cuando entras en esas dinámicas realmente entras en... A veces no es fácil porque uno entra ya en esa situación, pero uno ha de ser consciente de en qué situación está entrando y que así no se le ayuda. Más que tirando más de la cuerda, voy acompañando, voy siguiendo, pero dejo de tirar un poco. Probablemente le pediré a Bárbara, ¿no? En los grupos, ¿no? Las formaciones, ¿no? Que llevamos a cabo en ACAP, este es un tema, imagino. Este es un tema porque tenemos siempre, ¿no? La necesidad, yo hablo también como madre, ¿no? De tener prisa. Claro. Tenemos prisa, tenemos ganas de que salga de ahí. Y el argumento que hay en muchas familias es que se está perdiendo muchas cosas. A esta edad no les toca estar ingresadas en una unidad, no les toca no poder ir de viaje de fin de estudios, ¿no? Y este sufrimiento, esta angustia. No sé. Es cierto, ¿no? Lo único que pensamos, apretando más vamos a acelerarlo el proceso y a veces hundimos más la situación. No nosotros, pero se hunde más. Es lo mismo que si alguien... Yo con frecuencia utilizo para también descontextualizar. Cuando uno está muy metido en un tema, si hablamos con alguien que está deprimido, cuanto más esté y más le sonría, menos se deprimirá. No, desgraciadamente no. Cuanto más le acompañe, más rápidamente saldrá de la depresión. Pues desgraciadamente no. Es importante que si ve que hay momentos de oscuridad, estamos ahí. Pero por más que presionemos, seguramente no vamos a ayudar, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente uno piensa, y ese es el temor y la ansiedad que a los padres les entra rápidamente, como es normal, es sí, a ver si se acelera un poco el proceso, que se recupere y, bueno, aproveche esa época que ahora está dejando pasar.
Ya, ojalá fuera así, pero desgraciadamente no puede ser. Y tal vez lo que sí tenemos que hacer algo es, sigamos acompañando en este proceso, no presionemos tanto, aprendamos a convivir con esta situación y evidentemente ayudarla cuando lo necesite. Muy bien. Mira, otra de las preguntas, o una de las recurrentes que nos ha llegado, tiene que ver con el tratamiento farmacológico. ¿Cómo de importante sería el tratamiento farmacológico en el caso de una persona con TCA? Y si es recomendable que un paciente con TCA reciba única o principalmente tratamiento farmacológico. Las guías son claras, y eso lo habíamos hablado. Es bueno, tal vez incluso, seguro que lo hacéis, que los familiares sepan dónde están las guías, guías NICE, guías APA, y que ponen. Desgraciadamente, no es la primera elección el tratamiento farmacológico. Desgraciadamente, porque ojalá tuviéramos un target, supiéramos cómo manejarlo y qué tratamiento farmacológico externo ayuda a la persona. Desgraciadamente no es así. Ojalá no. Es decir, claro, es segunda o tercera opción. ¿En qué opción se recomienda más? Cuando hay un trastorno comórbido asociado, llámese depresivo, llámese otro tipo de trastornos asociados a la impulsividad, pero no para el trastorno alimentario, sino para esos síntomas adicionales. Pero si no, en general, solo un tratamiento farmacológico no sería lo recomendable. No sé, de la misma forma, tampoco solo un tratamiento nutricional. Claro. ¿No? Si ahora pensamos en alguien que, bueno, tanto en un sentido, llámese, sí, bien, no, pensé. Al final lo damos el nombre del libro. ¿No? Es decir, ojalá hubiera ese tratamiento, pero ya digo, ¿no? Es decir, solo un tratamiento o farmacológico o nutricional, si pensamos en anorexia o si pensamos en trastorno por atracón, no será lo adecuado. ¿Y qué le recomendarías? Porque alguna de las, o sea, esto es un resumen de varias preguntas que nos han llegado de familias que se encuentran que el tratamiento que está recibiendo la persona con TCA es básicamente farmacológico. ¿Qué recomendación les darías? Claro, si son unidades especiales, generalmente no ocurrirá. Ya saben claramente que no es el tratamiento farmacológico la primera elección y por tanto sí ha de ser un tratamiento psicológico, multidisciplinar, donde hayan distintos especialistas involucrados. Eso es lo adecuado. Si la paciente no está suficientemente grave, digámoslo así, y por eso van utilizando un tratamiento farmacológico, yo diría tendrán que valorar otras opciones. Por eso mismo, por lo que decíamos, cuando los trastornos son poco severos, hay que actuar también en ellos, para evitar que haya una mayor cronicidad. Vale, gracias. Y no sé si a lo mejor el hecho de que el tratamiento farmacológico no sea la primera opción en los TCA tiene algo que ver también con el hecho de que se investigue menos. ¿Podría tener algo que ver? Es cierto que la industria farmacéutica promueve muchos estudios, pero cuando yo hablaba, por ejemplo, de la investigación, hablaba de fondos públicos. Fondos públicos, fondos europeos. Si vemos las calls que aparecen tal vez desde el 95, 96 aproximadamente a nivel europeo, de trastornos alimentarios han salido muy poquitas. Específicas, ninguna. Y recientemente, febrero del año pasado, una que era de obesidad y en donde pudimos meter ahí trastornos alimentarios, porque lo que queremos es que se investigue más en trastornos alimentarios. Entonces, directas de trastornos alimentarios, ¿no? Bien. Gracias, Fernando. Un poco en la línea también del peso. Si se da una pérdida de peso importante, ¿qué especialidades médicas es conveniente que intervengan? ¿Qué consecuencias pueden quedar, se entiende físicamente, de esta pérdida importante de peso? Claro, si entiendo que son casos que son ya graves, que han perdido. Otra cosa es que vayan perdiendo peso, que es propio de la enfermedad y evidentemente que suponen un tratamiento y un abordaje multidisciplinar, en donde evidentemente por un lado hayan también equipos médicos, equipos de enfermería también que estén ayudando y psicólogos también. ¿Por qué? Porque la consecuencia es que va perdiendo peso, pero lo que queremos atajar es qué hace que esa persona vaya perdiendo peso. Pero evidentemente si ha perdido un nivel concreto de peso, hay que valorar con endocrinos o dependiendo de la gravedad, con un médico internista, cuál es su situación, la analítica, ver qué tipo de consecuencias. Generalmente
más allá de ferropenia, de bajos niveles de que tengan un poquito de anemia, pero hay distintos casos. Generalmente no hay mayores complicaciones en los casos que son no graves, ¿vale? Pero evidentemente se ha de controlar, y una vez eso se controla, hay que ir controlándolo regularmente. La menstruación, ver un poquito cómo van evolucionando, y eso supone sí un control también médico. De ahí lo importante de un trabajo multidisciplinar. En estos casos es importante, por supuesto, ver qué está llevando y qué está motivando a que la persona baje de peso, que nuevamente es la consecuencia de su trastorno, y por tanto hay que comenzar a abordarlo. Muy bien, gracias, Fernando. En esta línea un poco del peso y la comida y tal, ¿por qué en ocasiones se pautan diferentes dietas para pacientes con TCA, ¿no? Como que en algunos centros pueden pautar una dieta hipercalórica para algunos pacientes, dieta hipocalórica para otros? Dependerá del trastorno. Si es anorexia, generalmente, más allá de en fases iniciales para evitar el efecto de la renutrición, generalmente sí suelen ser hipercalóricas, pero claro, existen casos en los que tal vez el trastorno por atracón, que están conjuntamente con obesidad, que tampoco especialmente se recomendaría hipocalórico, pero sí también tal vez una alimentación saludable, actividad, etcétera, etcétera, porque hemos de recordar que son pacientes que, a pesar de que tienen trastorno por atracón y por tanto pérdida de control importante, debido a eso, pues pueden haber aumentado 30 o 40 kilos de peso. Son pacientes que muchas veces nos comentan, es que no me reconozco cuando me miro en el espejo. Y muchas veces quedan un poco olvidados, cuando hemos de tener en cuenta que bulimia, trastorno por atracón representan alrededor de un 60% de los casos que vemos. De esos 440 que vimos el año pasado, un 60% eran bulimia o trastorno por atracón, que no anorexia. Con lo cual estos pacientes también necesitan abordajes, y de ahí que nosotros al menos, bueno, y muchas unidades también, hagamos tratamientos específicos para la patología. Es decir, tratamiento para anorexia, generalmente hospital de día o ingreso en caso de que lo requieran. En bulimia, grupos de bulimia específicos, y en trastorno por atracón, grupo específico para trastorno por atracón, así como para varones. Vale. De hecho, en relación al trastorno por atracón o por atracones, hay alguien que pregunta, dice, ¿puede conseguir una persona que realiza atracones comer de todo, o es mejor que elimine completamente aquellos alimentos que le incitan a hacerlo? Es buena pregunta, y no es fácil la respuesta. Generalmente lo que se recomienda, si pensamos en pacientes con trastorno por atracón, claro, es que aprendan sí a una serie de hábitos saludables comiendo de todo. Lo que pasa que, claro, el problema es que si realizan una dieta, generalmente eso incita o desencadena un atracón posterior. Y eso es una lucha al principio. El paciente dice, dime qué tengo que comer para que baje de peso. Porque son pacientes que, no lo olvidemos, con 22, 23 pesaban tal vez 50 kilos, 52, 55, dependiendo de su altura, y cuando acuden a nosotros pesan 90 kilos. Entonces no se reconocen y quieren bajar de peso, ¿no? Entonces eso es a veces una discusión en el buen sentido, es decir, primero tenemos que parar sí los atracones para que no continúes aumentando de peso. Segundo paso es cómo podemos ayudarte para bajar de peso, ¿no? Y entonces será sobre todo más a través de hábitos saludables y a través de ejercicio físico. Perfecto, gracias, Fernando. Muy bien. Un poco en la línea que veníamos diciendo, ¿no? Del tratamiento farmacológico, de los dietistas, ¿no? Tú ya lo introducías, ¿no? ¿Cómo debe ser la intervención de los dietistas nutricionistas en el tratamiento de un TCA? ¿Es conveniente que pauten un plan de comidas de forma autónoma, o deben coordinarse con psicólogos, psiquiatras, etcétera? Han de coordinarse, y generalmente los que son especialistas también en trastornos alimentarios se coordinan, porque evidentemente lo que no queremos es que, y en general ellos tampoco, que se le dé excesiva importancia a la alimentación. Lo que queremos es al contrario, que el paciente cada vez más pueda disfrutar de una alimentación más o menos normal, disfrutando del día a día. Pero claro, si solo nos centramos en la conducta alimentaria, lo que estamos haciendo es lo contrario. Es cierto que a veces los propios pacientes pueden presionar
tratamiento no quiero, pero eso sí lo aceptaré. exacto. Y entonces los padres, como es normal, aceptan esa situación. Nuevamente, eso es un pequeño chantaje Sí, y sí. lo que hemos de Pequeño no, intentar... claro, eso es como si uno dice, no, mira, estoy constipado, aceptaré una aspirina, pero un antigripal no. No, es que lo que vas a necesitar es ibuprofeno o paracetamol. Entonces, claro, no, si es una aspirinita o unas hierbecitas que me tranquilizan. No, es que lo que necesitas es un tratamiento adecuado. Entonces, muchas veces eso es una, bueno, pequeña discusión, pero que hay que afrontar. No, pequeña no, o gran discusión. De hecho, a gran mí discusión. una cosa que me preocupa, o bueno, que nos preocupa, ¿no? Sí. En la asociación es que muchas veces el primer profesional especializado al que acude la familia es un dietista, porque la petición de la chica es bajar de peso, ¿no? Claro. Y muy a menudo, claro, son dietistas, nutricionistas, muy a menudo, a no ser que trabajen en una unidad como Belvich y tal, no tienen entrenamiento para reconocer las señales de alerta de un posible trastorno de la conducta alimentaria. Creo que afortunadamente cada vez más, porque también nos van viniendo pacientes que los han enviado los propios dietistas, que Bien, bien. acudieron a una consulta, que dijeron, bueno, sí, tal vez ha reducido algo de peso, pero empieza a preocuparse excesivamente ya. Y entonces se alarman y los envían, ¿no? Es decir, sí, esa es lo idóneo, es decir, que haya un tratamiento conjunto en donde se esté trabajando de forma paralela, ¿no? Y ojo, hacen una labor también importante. Sí. A veces incluso son con las personas primeras con las que han tenido confianza. Con lo cual, magnífico. Todo lo que sea dar soporte, estupendo. Pero hemos de centrar en cuál es el tratamiento adecuado a seguir. Exacto. En cualquier caso, para corregir o para poderte recuperar de un trastorno de la conducta alimentaria, solo con un plan nutricional no lo conseguimos, ¿no? Muy bien. En la línea de las dietas y tal, ¿las dietas vegetarianas veganas son factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria? Ya, claro, son preguntas complejas que están ahí, está a estudio. Es decir, la pregunta es si una persona antes no era vegetariano o vegano y cuando introduce ese tipo de pautas es cuando ha empezado el trastorno alimentario, generalmente va muy asociado al trastorno alimentario. Ahora, la pregunta que entiendo es, en población general, en ámbito comunitario, si las personas están haciendo, bueno, pues una conducta, una alimentación vegetariana o vegana, ¿tienen más o menos riesgo? Tiene una vulnerabilidad, pero no por eso aún no está demostrado que sea un riesgo claramente. No es concluyente, No, mucho menos. y tampoco vamos a estigmatizar las personas por el tipo de alimentos que prefieren o que quieren. No. Ahora, si esas conductas no estaban anteriormente y aparecen cuando sí aparece el trastorno alimentario, sí suele ir asociado. O sea, podríamos decir, en la asociación muchas veces, ¿no? También, que el trastorno se disfraza, Sí, ¿no? de este interés y no es un interés realmente exacto. genuino. Lo que ocurre que, claro, y eso sí supone un trabajo adicional, una preocupación, en los casos que toda la vida han sido vegetarianos, que los familiares lo han sido, que son veganos, y entonces, claro, es un trabajo difícil. Porque entender cuándo lo hacen porque es una convicción o cuándo es por el componente calórico, pues cuánto hay de miedo y cuánto hay de actitud, es complicado. Y se recomienda en estos casos, porque hay familias que lo preguntan y que insisten, y que si en aquel centro no se respeta, optan por otro, se recomienda, es bueno, ¿cómo se valora que esa persona pueda mantener esa dieta vegetariana y recuperarse del trastorno? ¿Se contempla esta posibilidad? Es complicado, es complicado. Vegetarianos sí se puede más o menos, pero veganos es complicado, sobre todo a nivel hospitalario, y es muy complicado. Es muy complicado, bueno, os lo podéis imaginar, grandes hospitales tienen ya unos caterings especiales y para esas situaciones, además que si pensamos en hospital de día, en donde todos están mirando, generalmente lo que solemos decir, más que es me respetan o no la situación, es queremos ayudarte con las herramientas que tenemos, y si no se nos hace bien complicado el poder. El que alguien opte, bueno, por un centro que sí me lo respeten, si le va a dar resultado, perfecto. Si no le da resultado, pues vamos a lo básico, que es lo primero que quiero es que se recupere de esta situación. Si va a actuar como factor mantenedor, porque va a hacer más complejo el tratamiento, pues tal vez tendremos que optar por otra opción. Es muy complejo esto, ¿eh? Sí, o sea, todavía se está sí. estudiando. No, y además muchos centros, bueno,
de distintos países lo están estudiando y realmente tampoco saben bien cómo actuar. Exacto. Es que o sea, el tema es este, ¿no? Que no hay una respuesta, todavía no podemos dar una respuesta concreta a esto, ¿no? En cualquier caso, sí que a lo mejor podríamos indicarle a algunas familias que estén atentos porque muy a menudo este interés, ¿no? Por una dieta vegetariana vegana, responde a las manipulaciones propias del trastorno y que por tanto ceder, pues sería probablemente darle anchura, ¿no? En el Más camino. cancha, Exacto, sí, exacto. completamente de acuerdo. Muy bien. Una pregunta muy concreta. Dice, he visto sus estudios sobre la orexina A y el octavo marcador genético de la anorexia nerviosa que usted con su equipo ha publicado. ¿Estos resultados tienen aplicación en la práctica en el tratamiento de personas con anorexia? Seremos claros, no. Ojalá. Es decir, eso es lo que hacemos. Es decir, cuando tenemos recursos y podemos, investigamos con muchos otros países para intentar otra vez descifrar cuáles pueden ser componentes biológicos que pudieran ir asociados. Y desgraciadamente hasta ahora no se han obtenido. Sí hay componentes genéticos que se van demostrando que pueden tener, bueno, una relevancia, pero juntamente con factores ambientales diversos. Y es importante tenerlo claro, el que haya una vulnerabilidad genética no quiere decir que uno no pueda hacer nada, en absoluto. Puedo tener una vulnerabilidad genética, pero tener factores ambientales protectores y no por ello generar un trastorno alimentario. Y al contrario, no tener vulnerabilidad genética, pero por determinados tipos de factores desfavorables a nivel ambiental, sí aparecer un trastorno alimentario. De momento, desgraciadamente, no hay factores, sí hay estudios que estamos analizando, pero no están teniendo implicaciones directamente en el tratamiento. Sí, a otro nivel, evidentemente, si pensamos en el tratamiento que se hacía hace 20 años o el que se hace ahora, cómo distintas opciones se están actualizando, se está intentando personalizar, sí, el tratamiento, más para unos casos que para otros, pero a este nivel, desgraciadamente, aún no. Bueno, todo creo llegará. que aún, sí, creo que llegará, pero nuevamente creo que tendrá que haber realmente una mayor inversión a nivel estatal para que realmente se pueda avanzar en general en trastornos alimentarios y en los trastornos mentales también en general y de forma más amplia. Bueno, las asociaciones haremos la presión necesaria, ¿no? Para al menos intentarlo, ¿no? Sí. Incluso, ya que lo comentas, tal vez incluso a nivel europeo. Es decir, en cada país hay asociaciones de familiares que se generen lobbies que acudan sí a Bruselas y que así es como han salido calls de diabetes, de obesidad, de determinado tipo de enfermedades raras. Es decir, van lobbies de presión, presionan a los políticos para que salgan calls sobre esos problemas que parece que no están tan representados en la investigación, cuando los impuestos los pagan todos y también quieren que se dedique un espacio a esta problemática. Y bueno, que tiene una incidencia muy elevada y a veces unas consecuencias terribles, ¿no? Y un coste a nivel individual, comentaba muy bien Bárbara, cómo afecta en una época concreta de su vida, cómo trunca determinado tipo de situaciones a un nivel familiar, a un nivel social y a un nivel económico. Si pensamos también a nivel de país. Nos lo apuntamos ahí como parte de la misión y de los objetivos. Una pregunta muy concreta también. ¿Existe relación entre el TCA y el espectro autista? Estamos allá. Bueno, existen estudios, sobre todo la mayoría hay de distintos países, pero mayoritariamente vienen de Inglaterra, Kate Chanturia, distintos grupos de Cambridge, que están analizando. Lo que ocurre es que sí hay pacientes que tal vez pueden tener unos rasgos de personalidad que podrían ir más dentro de ese espectro. Lo que sí es cierto que si miramos la comorbilidad es muy baja. La comorbilidad que haya un trastorno alimentario y un trastorno del espectro autista es baja. Con lo cual, la asociación que habrá entre trastornos de la alimentación y trastornos del espectro autista es un poquito cogida con pinzas y sobre todo más asociada a la baja resonancia emocional, a las dificultades sí para relacionarse, y que muchas veces ahí entra un poco en debate en qué medida ya era así la persona, y hay algunos casos que sí lo eran, también en cuanto a rasgos de personalidad, pero hay muchos otros que no.
y es el propio trastorno que ha generado esa dinámica y ese tipo de conductas. Y en el caso del ARFID, concretamente, ¿el ARFID tendría...? El ARFID es otro, se ha incluido recientemente, que son los trastornos, sobre todo, bueno, realmente muy atípicos en cuanto a la alimentación, comen determinado tipo de alimentos, otros no, son selectivos. Se ven sobre todo en época más infanto-juvenil. Están poco estudiados hasta el momento. No. Es decir, las guías que hay, los pocos systematic reviews que hay, realmente indican muy poquito porque no hay evidencias. Se ha de ahondar, sí, en la investigación de ellos. La pregunta que siempre aparece, ¿son un factor de riesgo para generar trastorno alimentario? Nosotros, al menos en nuestra casuística, es decir, en pacientes de etapa adulta, no vemos tantos casos que hayan venido con una conducta de ARFID inicial. Lo que sí es cierto que ahí tenemos un sesgo. Vienen pacientes con una situación concreta, es decir, no hay un flujo como desearíamos, tal vez, de infanto-juvenil a adultos. La transición de una fase a otra no ocurre como querríamos. Es decir, muchos pacientes se pierden. Van a infanto-juvenil, y eso lo hablamos con unidades de infanto-juvenil, están informadas, a veces envíanse a los pacientes, pero los pacientes no aparecen. Los que se puede entender, el paciente a lo mejor ya está cansado, el problema es que el paciente no esté recuperado. Claro. Y ahí entonces hay un gap, hay un periodo de 2, 3 años que desaparecen, luego aparecen y nuevamente con esa sensación de he fracasado, he vuelto otra vez y ahora aquí, con lo cual complican sí la evolución. Y ya por último, de las preguntas que nos han llegado previamente, ¿no? Una familia, bueno, varias, ¿no? Pero agrupándolo, preguntaba o de alguna manera cuestionaba el hecho de que a veces tienen que ingresar siendo jóvenes de manera prolongada. Esto les obliga a poner en pausa, ¿no?, algunos proyectos como puede ser el académico, etcétera, y a menudo la propia paciente y la familia no lo llevan demasiado bien, ¿no? Entonces una pregunta es que si realmente esto tiene que ser así y si no conviene más poner un equilibrio e intentar que no pierda el curso académico, por ejemplo, ¿no? Clarísimamente, estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, y yo creo que al menos desde infanto-juvenil ya lo intentan, que no se trunque o que se trunque lo menos posible. Claro, el problema es el sesgo de los pacientes que acuden. Los pacientes que nos acuden, muchos pacientes, lo que intentamos es en etapa adulta que acudan sí a través del hospital de día. Siempre ya desde un inicio decidimos que fuese solo mediodía para truncar lo menos posible. Ya sabemos que no pueden estar tan metidos en el proceso académico como tal vez les gustaría, pero al menos que tengan un pie en eso, y por eso de ahí que siempre optáramos por mediodía, ¿no? Porque alguien nos decía, ¿por qué no todo un día? No queremos que se aíslen de su entorno ni familiar, ni de amigos, ni académico, que tengan un mínimo de entusiasmo por otras cosas. Y por tanto lo ideal es situaciones que sí lo requieren, es decir, pacientes que tengan 14, 15 de índice de masa corporal, acúdanse a un hospital de día y no como primera opción un ingreso. Lo que pasa es que, claro, la situación que ahora nos encontramos a raíz del confinamiento son casos con 12, con 11 de índice de masa corporal muy graves que han perdido mucho peso y que tenemos que, evidentemente, empezamos con el hospital de día, vemos que en 2, 3 semanas no van evolucionando como nos gustaría y entonces sí optamos por el ingreso. Eso hace que con la situación esta haya una lista de espera que no nos gustaría y que la minimicemos a través del hospital de día, que acudanse al hospital de día. La forma de esponjarlo tal vez es el hospital de día, pero nuevamente, ya digo, esperemos que se reduzca, o tal vez no esperemos tanto y a lo mejor actuemos para que se reduzca ese impacto que está teniendo en las unidades, el volumen de pacientes que está llegando. Muy bien, no sé si, gracias Fernando. No sé si tenemos alguna pregunta en directo de la gente que está. Vale, hay varias, ¿eh? De hecho, alguien preguntaba por el libro, que no se desconecte, que le pondremos el link en
en internet, ¿no? Hay varias. Déjame que haga una lectura rápida, ¿eh? Sí, sí. Si alguien aquí en la sala y así le damos a Sara un tiempo para que Sí, gracias. pueda ir leyendo. Siempre hablamos a las familias, ¿no? Damos los datos, que es el 4%. Sí. Mejor no darlo porque es... Ay, perdona. Gracias. Es mejor no dar el dato. Claro. Bueno, sobre todo es importante el decir, la cronificación va a depender de muchos factores. Que no haya dado resultado un tratamiento durante unos años no hace que entre en la categoría, y muchísimo menos si tiene 21, 22 o 23 o 25 años, que entre en la categoría de crónica, la paciente. Lo que supone además para la paciente de estigma y para los familiares. Porque es que si fuese así, la mayoría de unidades de adultos solo tendríamos pacientes crónicos. ¿Por qué? Porque la media de edad de los pacientes que acuden a nuestra unidad está entre los 24 y 25 años. Eso quiere decir que claramente no, y se recuperan bien muchos pacientes, como comentaba, ¿no? Con lo cual es minimizar eso. Y luego tener algo de autocrítica. Lo que decía anteriormente, que uno haya utilizado un tratamiento y no le ha dado resultado, no quiere decir que ningún tratamiento le va a dar resultado. Y hay que incidir en eso, porque si no, con la actitud que vendrá el paciente, pensando que si ya me han tratado en el centro que sea y ya no ha dado resultado, aquí no vais a poder hacer mucho, porque ya sé que soy crónica, eso no ayuda en el proceso terapéutico. De todas maneras, lo que vemos en la asociación es mucho listas de espera, tanto en la pública como en la privada, y esto es muy complejo porque, claro, has de cambiar de recurso, tampoco cuando te entras en uno, te aferras a ese recurso, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, si pensamos en listas de espera, nosotros intentamos minimizarlo. Hoy por la mañana, como cada semana, 2 veces, 3 veces a la semana, voy programando primeras. Hoy habré programado unas 14 primeras. Desgraciadamente se retrasa un poquito, pero la última que he dado es para el 10 de junio. Cuando normalmente serían 2 semanas. Pero ya digo, por la presión que estamos recibiendo ahora, están viniendo muchas pacientes. Es importante tal vez, y eso lo trabajaremos porque tenemos reuniones también con comunitaria, con los centros de salud mental, con los ambulatorios, que no nos envíen casos, sobre todo en esta presión, con 14 y 15 años. ¿Por qué? Porque ahora priorizamos casos adultos. ¿Vale? Es decir, Belvich concretamente. Belvich. Es decir, si son unidades de adultos, que envíen adultos. Claro. Si son de... No, pero muchas veces es por la... Bueno, es que si los enviamos a tal sitio igual van a tener más lista de espera. Entonces, lo que hacemos es, cuando yo detecto esos casos, no le hago esperar nada, es decir, inmediatamente lo derivo de nuevo para que lo envíen sí a infanto juvenil o a la unidad que corresponda. Porque hemos de minimizar lo más posible la lista de espera. ¿Vale? A mí lo que me asusta es que tengáis los mismos recursos, has dicho, en los últimos 30 años, ¿no? 20 años seguro. 25. Fernando, una... Sí. Una pregunta. Decías antes la importancia de motivar, bueno, que estén motivados. ¿Cómo puede una familia? Yo entiendo muy bien lo que dices de la no presión, ¿eh? Sí. Pero ¿hay alguna cosa, y todos tenemos sentido común y sabemos motivar y tal, pero ¿hay alguna cosa que podamos decir es básico a la hora de motivar? A lo mejor el pensar que conectar con el sufrimiento que tienen o hablar con ellos desde lo mal que lo están pasando. No sé, ¿hay alguna cosa que no nos pueda decir? No es fácil, ojalá. Ya veo, además la pregunta parte del conocimiento. Es decir, realmente es difícil, ¿no? Muchas veces motivar a alguien que no quiere. Claro, como lo solemos hacer en tratamiento, en terapia, no es fácil, es sí trabajar con el paciente, cuál es su situación, cómo le gustaría estar, tal vez que sigan teniendo una perspectiva clara de la familia, cómo la familia se lo pasa bien, cómo disfruta, cómo a pesar de, del trastorno que también están co-sufriendo, no olvidan que hay cosas importantes y positivas y se van también de fin de semana y pueden disfrutar de ellas. A pesar de la adversidad, disfrutamos también del día a día
Yo creo que eso es muy importante también para la paciente, que lo vea. Pero la motivación, claro, en tratamiento pues es un trabajo duro, que no es solo motivar al paciente en un momento determinado, aparecen adversidades, frustraciones, cómo lo manejo, cómo decaigo, cómo creo que voy hacia atrás, comentarios de compañeros, cómo me afectan, y la motivación va y viene, con lo cual es un trabajo complejo. La familia, yo diría, es sí dar apoyo a nivel de comunicación, sí el estar ahí y sí ser referentes en cuanto a, bueno, también cuál es la situación de normalización que uno podría ver. Hay muchas preguntas, no nos va a dar tiempo a contestarlas todas, contestaremos algunas pocas que han entrado inicialmente. Yo animaría al que se quede sin respuesta que nos escriba a la asociación, y nosotros no somos Fernando, pero le daremos respuesta. Entonces, hay varias preguntas que van en la línea de un poco de lo que veníamos hablando, ¿Qué hacer cuando una persona ha fracasado terapias? Tal? Yo creo que ya has dado respuesta, ¿no? Ante esto, que no hablemos de cronicidad o de casos perdidos prematuramente, ¿no? Y busquemos alternativas de tratamiento. Efectivamente. Y que la clave es un tratamiento multidisciplinario especializado, que en esto insistimos muchísimo desde la asociación. Efectivamente. ¿no? Y que muchas veces, dependiendo de la edad, no solo depende de que el tratamiento ha dado no resultado, es el grado de motivación que tenía el paciente en esa, tal vez con 18, 19 años, a lo mejor no es el que pueda tener con 21 o 22. Claro. Con lo cual, insistir y tratar otro tipo y paciencia, de... ¿no? Muchísima paciencia, y abordar muchísima resiliencia. Con otros tratamientos. Y acordarse de la asociación, que estamos ahí para eso. Hay quien pregunta algo muy concreto, dice, he leído alguna referencia sobre la estimulación cerebral profunda, neurocirugía. ¿Qué opina? Sí. Actualmente se utiliza en muy poquitos casos y no hay evidencias. Claro. Esa es la situación clara actual. ¿Vale? Es decir, lo que sí se ha utilizado actualmente en una serie de casos con trastornos, una serie más o menos larga, pero larga podemos hablar de una decena de casos en distintos países, en Canadá, aquí también, en Barcelona, en otros centros en Francia. Realmente los resultados eran casos que estaban muy cronificados, que tenían una evolución muy tórpida, muy difícil, y que realmente los resultados han sido limitados, muy limitados. Con lo cual, la situación actual es no hay evidencias. Vale, gracias, Fernando. Ni en estimulación profunda, ni en estimulación superficial. Vale. Sí, porque fue un tema que se habló bastante hace unos años y tal. Sí. Vale. Y por último, preguntan sobre factores de protección y acciones preventivas con adolescentes, ¿no? Entiendo qué consejo podrías darnos en general, ¿no? Claro, si ahora pensamos, y ahora estaba pensando claramente en el COVID y en el confinamiento, en personas que más o menos no tenían un problema, ¿cómo ha actuado, cómo ha impactado? Bueno, pues el estar sobre todo en casa les ha impactado en el estado de ánimo, en una mayor preocupación por su cuerpo, por su imagen, en un consultar más a menudo las redes sociales, en, bueno, aislarse tal vez más. Bueno, pues todo eso es lo que hemos de aprender de esa situación. En cambio, había otros que tenían una mayor resiliencia. ¿Cuáles? Los que utilizaban estrategias adecuadas. Personas que ante problemas tenían una mayor comunicación, buscaban mayor apoyo, tenían personas de referencia, ante situaciones conflictivas preguntaban y hablaban, utilizaban más el diálogo que no el cerrarse, con lo cual eso sería lo que podríamos aprender de esa situación, que ha sido una situación, si queremos, experimental para todo el mundo, en donde ha hecho que veamos que ante una situación potencial de estrés, bueno, aparecen situaciones que uno no esperaba, tanto en trastornos mentales como en trastornos de la alimentación en este caso. En personas que empiezan, sí, en adolescentes, yo diría observar. Observar, no actuar excesivamente, observar si hay una excesiva preocupación por la alimentación, por la figura, en algún momento sugerir tal vez acudir a un especialista, más o menos puede ser muchas veces dependiendo de la edad, el pediatra que conoce al paciente desde siempre, pero no incidir excesivamente, sino más bien hacer una observación. Si dudan, venir a unidades especiales. Son los casos más
agradecidos, casos que tan solo lo que haces es observar, ver cómo estar, das unas pautas y les das unas sesiones de control en 1 o 2 meses y vas viendo cómo evoluciona. ¿Vale? Es decir, con lo cual tampoco quieres estigmatizar, no quieres culpabilizar a nadie, tan solo es observar y quitarle importancia si no la tuviera. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Yo lo dejaría aquí. Has hablado un montón, pobre bebe agua, que creo que No, vas a tú ya necesitar. sabes, a mí me encanta hablar. Uy, lo haces muy bien, además. Y a nosotros nos encanta escucharte, o sea que he puesto aquí una pestañita con el libro. No sé si se puede compartir el link o de alguna manera para que sepan a qué libro nos referíamos. Yo ya para acabar le pasaría... Ay, perdón. Pues, bueno, Eduard, ¿por qué es Eduard? Ya la última, Yo quisiera hacer una pregunta porque en las acogidas que hacemos en ACAP, una cuestión que es recurrente es el índice de masa corporal. Cuando vienen padres y a lo mejor nos dicen, mira, hemos calculado el IMC y está a un 14, ¿qué respuesta más o menos estándar, entre comillas, podemos dar delante de un infrapeso que desde nuestro punto de vista es un infrapeso? Claro, importante. Es decir, ya en esas situaciones, si llega a esa situación, es claramente tienen que buscar una unidad especial a donde acudir, que hagan un acompañamiento y en estos casos, si ya son tan graves, ya una intervención. ¿Vale? Generalmente cuando valoramos las primeras visitas, por supuesto, a todas les damos una primera visita, pero a las que prácticamente van a tener muy poquita demora van a ser los casos que evidentemente tienen 13, 14 o 15 de índice de masa corporal. Y de eso estamos hablando entonces que casi con seguridad en una semana, 10 días reciben ya una primera visita. Me refiero que si los tenemos que asustar para que hagan ese tipo de intervención, asustar entre comillas. Sí, bueno, más que asustar es ponerles sobre la mesa la realidad, la situación, y que es cierto que muchas veces, sobre todo nos ocurre siempre en septiembre, nos ha ocurrido nuevamente el confinamiento. No es que las familias estuvieran despistadas, no lo hubiesen visto, o que los especialistas no hubiesen visto, es que no tenían antecedentes previos. Es decir, eran personas con 22, 23 años que nunca habían tenido ningún indicio de que pudieran tener un trastorno alimentario. Por tanto, los familiares no se dieron ni cuenta. Los especialistas, o en este caso en atención primaria, no tenían filiados a los pacientes, con lo cual no estaban siendo atendidos, porque no eran casos con trastorno alimentario. Es decir, puede ocurrir, no es que piensen, ¿y cómo es que ha bajado tanto peso y no la han llevado anteriormente? No, en absoluto. Podría ser, y hay muchos casos también, o que durante los estudios están fuera de casa, y bueno, y llega un momento que cuando están más cerca de las familias se dan cuenta, ¿no? Con lo cual es importante sí que acudan a un tratamiento especializado. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Yo ahora ya estoy aquí, cerraría el turno de preguntas. Para acabar, te dejaría descansar un poco, que nos vamos. Ya me ha visto que quería hablar otra vez. ¿No? Y le pasaría la palabra a Bárbara, ¿no? Porque ella es madre de una persona que se ha recuperado, ¿no? Ella y recientemente podríamos decir, ¿no? Entonces cerraría con un broche por su parte, ¿no? ¿Qué le dirías a las familias que actualmente están batallando con la enfermedad de manera aguda, por decir una manera, y que les cuesta ver la salida, ¿no? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejo, qué ánimo les darías? Pues mira, como tengo oportunidad de hablar mucho con ellas, ¿no? A través de los grupos y a través de algunas acogidas, yo siempre les digo que es muy importante dos cosas, que ya hemos hecho énfasis aquí. Una es conocer la enfermedad, conocer para poder acompañar, porque si no la conoces te mueres, ¿no? Te mueres del susto, te mueres de la angustia, te mueres de todo, ¿no? Conocer qué tenemos entre manos y de qué se trata esto. Y segundo, cuidarte mucho, porque como ha dicho Fernando, es una enfermedad o un trastorno que va a durar unos años. Y si quemas todos los cartuchos el primer mes, ya no vas a tener energía para poder estar ahí, ¿no? Por lo tanto, les digo esto, ¿no? Y que también, cogiendo una frase de Luis, que siempre me acuerdo de él, es que hay luz al final del túnel, porque es una enfermedad muy dura, que lo pasas muy mal, que en la familia se pasa muy mal,
aquí tampoco no hemos hablado y también es un tema que nos preocupa y a las familias preocupa muchísimo, que son los hermanos. Por lo tanto, ahí vamos a tener que estar, sí o sí, y por lo tanto hay luz al final del túnel. Tienes que cuidarte y tienes que conocer lo que hay. Muy bien, pues muchas gracias, Bárbara. Podemos dar por finalizada entonces esta sección, ¿no?, de preguntas al experto. De nuevo, mil gracias, Fernando. Seguro ha sido muy útil para nosotros, para las familias, ¿no? Lo hacemos con ese ánimo. Y nada, comunicar a los socios y a las socias que en la memoria, ¿no?, del 2021, que ya la semana que viene empezamos a hacer difusión, en portada precisamente hemos puesto a Inara, ¿no?, que es una voluntaria de la asociación, que ha superado el trastorno en primera persona, ¿no? Y hemos puesto a ella en este caso, ¿no? Se brindó, ¿no? Se ofreció para demostrar esto, ¿no? Que cuesta, que es muy duro, que es mucho tiempo, es muy largo, que a veces cuesta ver el final, pero que la recuperación total es posible, que hay casos y que desde la asociación, desde las unidades evidentemente van a dar parte de la solución, ¿no? O sea, van a ofrecer el tratamiento adecuado, y desde la asociación pues podemos ofrecer el apoyo también necesario para una situación tan dura, ¿vale? Así que muchas gracias a todos de nuevo. Acabamos aquí y en principio tenemos un pequeño refrigerio preparado, ¿no?, para los poquitos que estamos aquí en Petit Comité, que nos tomaremos a gusto los que están en streaming. Es la desventaja de no venir presencialmente. ¿Vale? Muy bien, pues gracias y vamos a ello. Pues, ¿no?